Se trata de Fernando Carabajal, diputado nacional por Formosa por la Unión Cívica Radical en Juntos por el Cambio. Además es abogado y fue juez federal subrogante en Chaco y Formosa. Doctor Carabajal, bienvenido. Buenas noches, Estoy acomodando. ¿cómo está? Un gusto. Bienvenido, ¿cómo le va? Bien, bien, muy bien. Bueno, está muy picante, hay mucha pelea en Juntos por el Cambio entre el radicalismo y el PRO. Hay discusiones internas, pero permítame decirle, yo entiendo a veces la sociedad nos reclama que nos juntemos, pero hay que entender que las disputas internas dentro de los partidos políticos no son una anomalía, no son algo extraño, son parte de la vida propia de cualquier agrupamiento político. Yo creo que claramente Juntos por el Cambio tiene un proceso de reorganización que fundamentalmente creo que tiene que ver con la reconfiguración del radicalismo. Esta alianza nació en el 2015 bajo una impronta muy fuerte de una candidatura que estaba muy instalada, que era la de Mauricio Macri, a la cual el radicalismo acompañó, recordemos, con una fuerte discusión interna, pero finalmente esa discusión la convención de Gualeguaychú se salda y todo el partido acepta acompañar esto. No, aceptan competir. Digamos. Por eso compitieron con un candidato propio que fue exacto, Ernesto Sanz, perdieron la interna y se quedaron. Claro. Eso implica aceptar, ¿no? Porque digo, claro, si uno va a una paso con alguien, tiene que estar dispuesto claro. Y esto fue lo que pasó con el radicalismo. El radicalismo ha crecido, se ha consolidado, ha recuperado banderas. Creo que el contexto político ha reposicionado al radicalismo frente a la sociedad. Gobernamos 3 provincias y donde la sociedad percibe que también el radicalismo tiene capacidad de gestión y en consecuencia hoy hay una discusión de liderazgo partidario y hay también una discusión de candidaturas. Ahora, lo que yo quiero transmitir, porque esto sucede en la práctica, es que estas disputas que hay, este reacomodamiento, no pone en riesgo la unidad de Juntos por el Cambio. Y esto se ve muy claro en el funcionamiento de los bloques legislativos, donde más allá de que hay disputas, hay discusiones, finalmente siempre esto se termina saldando y hay una actuación consensuada en los temas trascendentes. Entonces creo que la unidad de Juntos por el Cambio no está en discusión. Hay disputa, está bien que así sea, y estamos en un proceso para elegir de la mejor manera quién va a representar a este conglomerado político que es Juntos por el Cambio en el próximo proceso electoral. ¿Están las 3 fuerzas políticas de acuerdo en que no se pueden suspender las PASO o hay debate? En este momento estamos todos de acuerdo en esta posición. Hubo algún chisporroteo acá en la provincia de Chubut, esto que salió Gerardo a corregir y creo que está bien. Me parece que en estas discusiones internas tenemos que ser sumamente cuidadosos y respetuosos entre los socios para que no se generen estas situaciones. Hay que evitar subir el tono. Pasó en algún momento cuando Macri salió a hablar mal de Irigoyen. Gerardo obviamente tiene que salir a defender nuestro pensamiento histórico. Pero creo que, reitero, ninguna de estas cuestiones pone en ¿Macri duda. suma o resta cuando habla? Bueno, no quiero ser duro. Macri es un dirigente importante dentro de Juntos por el Cambio, fue el presidente de esa gestión, pero me parece que en la construcción a futuro hay otras figuras del PRO y otras figuras del radicalismo que son las que tienen que tener mayor protagonismo. Bien. Ahora, Manes, que es uno de los precandidatos a presidente que tiene la Unión Cívica Radical, hace poco escribió en sus redes sociales: Argentina no tiene jefa por Cristina ni dueño por Mauricio Macri. Eso no configura una especie de, no sé si de ruptura, pero de alejamiento de Macri por parte de la UCR o de su candidato presidencial. Facundo tiene un discurso bastante fuerte y marca una diferenciación más fuerte respecto al PRO que por ahí otros sectores del radicalismo. Esto es así. Ahora, él nunca habló de irse de Juntos por el Cambio y de hecho, más allá de él, lo cierto es que la Convención Nacional del Radicalismo, que se reunió en La Plata hace poco tiempo, ratificó formalmente la pertenencia de la UCR a Juntos por el Cambio, por lo cual esa es la posición que tiene la Unión Cívica Radical. Ahora, vamos a aclarar esto también, no somos lo mismo. El PRO y el radicalismo, y la coalición cívica seguramente también, tenemos diferencias históricas, de orígenes, de pertenencias, y hasta en algunas cuestiones seguramente vamos a tener también diferencias ideológicas y de decisiones políticas que tenemos que tomar. Por eso también el proceso que tenemos que darnos de aquí en adelante es el acuerdo programático, que lo estamos haciendo, la Fundación ALEM, la Fundación Pensar, que son los grupos
de pensadores y de técnicos de los distintos partidos están trabajando en esto, porque nos tenemos que poner de acuerdo. Sin ninguna duda de que, por ejemplo, vamos a tener que hacer, en caso de llegar al gobierno, como todo indica que va a ser, una reforma tributaria. ¿Sí? Ahora, el perfil de esta reforma tributaria hay que sentarse a discutirla y hay que someterla a la consideración de la gente. Ahora, Entonces, yo pregunto, sí. Carvajal, dentro de Juntos por el Cambio, ¿no son muchos jefes a la hora de decir, vamos para allá? ¿Nos falta un liderazgo, o sea, una persona que diga, instalar un candidato que sea una guía, una referencia? Digo, en el PRO está Larreta, Macri, Patricia Bullrich, uno va al radicalismo, Morales, Manes, los gobernadores, como que son muchos, y a la hora de sentarse todos opinan y todos hablan como jefes. Lustó, por ejemplo, también. Bueno, pero a ver, vos me estás pidiendo que seamos como el peronismo, y nosotros no somos así. La democracia es más desordenada que el autoritarismo. El liderazgo... Pero yo no quiero un verticalismo como el peronismo. Bueno, o sea, no me parece moderno el verticalismo. A mí me parece que el verticalismo pertenece a los populismos antiguos. A mí me gusta más la cuestión colectiva, el debate. Bien. Pero en víspera de elecciones, pero es que falta tener mucho, una referencia. Pero disculpame, le doy un ejemplo. Facundo Manes quiere ser candidato a presidente. Muchos radicales dicen, va a ser nuestro candidato a presidente. Sí. Todos se ponen de acuerdo en el interloque de iniciar un pedido de juicio político contra el presidente por haber hecho esa amenaza de alguna manera implícita contra el fiscal Luciani, comparándolo con el caso de Nisman. Y Manes dice, no, yo no estoy de acuerdo. Sí. Y de alguna manera, el que quiere ser candidato a presidente de una de las fuerzas importantes de Juntos por el Cambio, que es el radicalismo, se baja del acuerdo de todo el interloque de Juntos por el Cambio. Es raro. Y de la propia decisión del bloque al cual pertenece, lo he criticado a Facundo, creo que está equivocado, aparte en la consideración, y si me permitís un párrafo sobre esto, yo creo que ese pronunciamiento del juicio político fue esencial para darle fortaleza al Poder Judicial y que el Poder Judicial sepa que hay sectores de la vida política que vamos a seguir defendiendo con fortaleza la independencia del Poder Judicial. Creo que Facundo se equivocó, creo que no comprendió la importancia que tenía este mensaje para consolidar la independencia del Poder Judicial. Permitime este análisis. Sí. Hay que entender que falta mucho todavía para las elecciones. Es cierto que la debacle del gobierno, la incapacidad de Alberto Fernández de gobernar, la crisis de liderazgo de este gobierno hace que los tiempos electorales se hayan acelerado. Pero lo cierto es que estamos a por lo menos un año de las elecciones y a un año y medio de la finalización del gobierno. Por lo cual yo lo que le pido a la sociedad es que nos tengan un poco de paciencia, sabiendo de que tenemos estas disputas que son parte de la vida democrática, que tiene que ver con que no somos una fuerza constituida alrededor de un liderazgo, sino que somos una fuerza plural y en crecimiento, lo cual genera discusiones. Ahora, más allá de algunos chisporroteos, lo cierto es que no se ve que ninguna de estas discusiones pongan en riesgo la unidad de Juntos por el Cambio, y esta es, me parece, la fortaleza que tenemos. ¿Por qué? Porque lo que es clave es entender el momento histórico que estamos viviendo. Y acá lo cierto es que hay un sector de la vida democrática que ha roto el pacto democrático y que no cree en las instituciones. Esto es Mayán diciendo de que si no paramos el juicio va a haber caos social. Eso es una extorsión. Es una extorsión, pero digo, es una ruptura del pacto democrático. En el 83, y fundamentalmente a través del contenido simbólico del juicio a la Junta, la sociedad argentina dijo, frente a cualquier conflicto, por más grave que sea, el modo de solucionarlo es la justicia. Hoy hay sectores que dicen, no nos importa la justicia, nosotros a los nuestros no queremos que los juzguen. Entonces, por eso es que más allá de cualquier diferencia que tengamos de esta fuerza plural que es Juntos por el Cambio, lo que tenemos es la obligación histórica de consolidar el pacto democrático y republicano para sostener las instituciones. Entonces, no tenemos margen para permitir que las diferencias que podemos tener en cuanto al rol del Estado, a la política tributaria, a cómo manejar un determinado sector de la vida nacional o cómo definir una determinada política, nos saque de este eje que es la defensa institucional. Carvajal, usted es un hombre que viene de la justicia también, fue juez federal en Chaco, en Formosa. ¿Cómo vive esto que el gobierno plantea, que la justicia genera un discurso de odio y persecución contra la expresidenta?
El mismo día del atentado poco se sabía y a las 2 horas el presidente habló y dijo que prácticamente esto había ocurrido porque había sido inducido por un discurso del odio de parte de la oposición, del periodismo, la ligamos nosotros también, y de la justicia. Cuando habla de justicia se está refiriendo básicamente al alegato del fiscal Luciano. Bueno, esto es lo que yo digo que es la ruptura del pacto democrático por parte del gobierno. La verdad es que el hecho, por supuesto, todos lo hemos repudiado, vos lo acabás de hacer, te escuché, yo lo dije de entrada. Ahora, una cosa es el atentado y tendríamos que entrar a analizar por qué sucede este atentado, por qué fallan los mecanismos de prevención, por qué no tenemos inteligencia criminal, por qué no se sabía previamente la existencia de este grupo que ahora parece ir tomando cuerpo como un grupo que organizó esto y nadie hacía inteligencia criminal respecto a los objetivos. Esto no es la CID de la AFI, esto es inteligencia criminal para evitar la comisión de delitos. Todo esto que tiene que ver con un Estado que porque estamos hablando tontería y teniendo discusiones estériles no nos estamos ocupando de las cosas verdaderamente importantes como sería, por ejemplo, designar al Procurador General de la Nación para que empecemos a tener un Ministerio Público que esté en condiciones de avanzar en la definición de hipótesis de lucha contra la criminalidad organizada. Pero digo, sin ninguna duda que el gobierno en esto ha perdido el eje. Y por eso es tan importante que nosotros mantengamos el eje. Para mí lo importante que sucedió es que el lunes, después de todo de este hecho lamentable y después de toda la presión vergonzosa que hizo el gobierno, el lunes siguieron las audiencias. El juicio siguió adelante. El juicio no pudo ser parado. Y esto es lo que tiene que suceder. Esta es la fortaleza que tiene nuestro sistema democrático. Que el lunes estuvieron los jueces sentados en su estrado y estuvieron los defensores teniendo que defender desde el punto de vista técnico a los imputados. Entonces, aunque no les gusta, aunque les duela, aunque les preocupe, el sistema está funcionando y el juicio avanza. Y va a tener que llegarse a lo que tiene que llegarse, que es una sentencia. ¿Será absolutoria? ¿Será condenatoria? Esperemos. Y el resultado de esa sentencia va a tener que cumplirse. Carvajal, no solo Sabac Montiel intentó gatillar, le puso un revólver en la cara a la vicepresidenta, sino que hace unos meses también hubo un ataque al Congreso por parte de un grupo violento. Se están sucediendo muchos escraches también a distintos dirigentes del oficialismo, de la oposición. Vos como dirigente político, ¿no tenés temor por la seguridad tuya, de tus compañeros en el Congreso, por todo lo que está pasando? Mira, yo vivo en Formosa, por lo cual cualquier temor tendría que potenciarlo por 10, porque en Formosa existen grupos parapoliciales que ha ordenado el gobierno, yo lo vengo diciendo, yo desde que desde que dejé el cargo de juez y di el paso de volver a la política, tengo servicios de información de la provincia que de manera permanente me persiguen y me controlan, amenazas a las personas cercanas, represalias para los que van a visitar mi casa, etcétera, etcétera. Sin duda que hay un enrarecimiento del clima político y paradójicamente es el gobierno quien más contribuye a este enrarecimiento y me parece que desde la oposición tenemos que ser muy cautos y no caer en estas trampas. Por eso me parece que debemos ser muy responsables y muy cuidadosos, pero sin dejar de denunciar y de poner blanco sobre negro que indudablemente el gobierno tiene vocación de generar caos social. Es paradójico porque ellos gobiernan, pero lo cierto es que es lo que vienen haciendo. Cada semana inventan algo nuevo. Ahora han inventado este concepto del discurso del odio, cuando ellos son los que están todo el día hablando mal de los otros, ¿no? Entonces, realmente es inexplicable esta actitud de un gobierno que se boicotea a sí mismo generando caos social. Pero bueno, reitero, en este caos que el gobierno quiere autogenerarse, me parece que la responsabilidad desde la oposición, y creo que lo estamos haciendo bien, es mantener y poner una cuota de cordura. Carvajal, la última tiene que ver con el juicio a Cristina, el juicio Vialeal. El lunes que viene empieza Carlos Beralde a hacer la defensa de la vicepresidenta, la defensa le toca, es todo debido, ahora le toca fatal al viernes y creo que ya el lunes o martes empieza a defenderse Cristina. Para muchos juristas, usted fue juez federal, es abogado, sí. Para muchos juristas, ayer lo hablamos con un periodista especializado, esto y coincidía, ¿no? Va a ser muy difícil para el tribunal poder condenarla o
o poder demostrar que existió una asociación ilícita, la figura de asociación ilícita. Dicen que hay muchas pruebas para condenarla por fraude en la administración pública, y esto le va a poder llevar, como a vudú, una inhabilitación, un decomiso de bienes, inhabilitación para hacer cargos públicos. La pena va a ser menor que la que pidió el fiscal Luciani, porque por asociación ilícita es más alta. Como jurista, como hombre que tuvo a su cargo un juzgado federal, ni más ni menos, es difícil. Es como dicen algunos, que es muy difícil comprobar una asociación ilícita. Es cierto que es muy difícil. Uno no puede tener un juicio definitivo sobre un juicio que está en trámite, porque yo no estuve en todas las audiencias, no analicé toda la prueba. Pero desde el punto de vista general es cierto que es muy difícil probar la existencia de una asociación ilícita en un caso como este. Me tocó ser, no lo dijiste, pero fui también en algún momento juez en la provincia de Corrientes. Me tocó... también no está. Subrogante en el Chaco y... Sí, también, pero me tocó, y de hecho en su momento intervine en todos los procesos en los cuales se lo juzgó y se lo condenó al ex gobernador Romero Félix. Claro. También en ese caso, por ejemplo, una de las imputaciones que se le había hecho a Romero Félix era justamente la asociación ilícita, y en ese caso no se logró, no se demostró de que todo ese conjunto de actos constituyera una asociación ilícita, porque es una figura de difícil prueba para estos supuestos. Es distinto cuando ya existe una organización predeterminada que hasta acepta su ilegalidad, como puede ser las organizaciones de corte terrorista o las organizaciones guerrilleras que se autoasumen como fuerzas ilegales. En estos casos, la existencia de la asociación ilícita resulta mucho más clara. En estos casos es cierto que es difícil, pero bueno, esto es algo que tendrá que disponerlo el tribunal. No está mal que los fiscales, si entendieron que la prueba era suficiente, lo hayan propuesto. Los defensores seguramente dirán que no, y esta es la labor que tienen los jueces, de decir si la prueba es suficiente para considerar que se probó o no la asociación ilícita. Si se rechaza, no es un escándalo, no es que los fiscales actuaron mal, simplemente la prueba no fue suficiente. Y si eventualmente saliera una sentencia absolutoria, tendríamos que también la sociedad, y aún quienes tenemos una posición política determinada, aceptar de que es una sentencia dictada por tribunales legítimos y constitucionales, y en todo caso lo que no nos gusta es recurrirlo y tratar de que otro tribunal lo resuelva. Diputado, gracias. Un gusto tenerlo en el programa. Gracias. Bueno, vamos.